Buenos días, nosotros somos el equipo 1. Mi equipo está conformado por Hixa Aguilar Adonai, López Gobea Carolina, Ramón García Jennifer y su servidora Munguía Sánchez Arlet Sheridia. Y les vamos a exponer el tema de gastronomía prehispánica. Bueno, para empezar, la comida prehispánica se sabe que viene de nuestros antepasados mesoamericanos. Ellos aprovecharon sabiamente lo que la naturaleza les proporcionaba y lo transformaron en platillos de peculiares sabores. Descubrieron también los poderes curativos de los alimentos. Utilizaban además magníficas ollas de barro, molcajetes y maravillosos ingredientes que deslumbraban en la comida de todos los días. Bueno, lo que nuestros antepasados recolectaban y cultivaban era principalmente para sanar, para honrar a los dioses y a los muertos o simplemente para sobrevivir y disfrutar. Como alimentos representativos tenemos al maíz. En Mesoamérica, la cultura del maíz, este alimento era venerado por los nahuas. Está vinculado a Quetzalcóatl. Los mayas, por su parte, cuentan que de ahí venimos y que es la gracia de Dios. Hay una variedad de tipos de maíz, en concreto 22. Algunos de estos son el olotillo, el tabloncillo, el harinoso de 8, el reventador, el chapalote, el maíz dulce, el serrano jalisciense, el jalá, el olotón, por mencionar algunos. La planta y los usos del maíz. Tenemos como primero la espiga, que se ocupa para la elaboración de tamales. Luego están las hojas tiernas del elote, que se usan como envoltura para los alimentos. Los cabellos se utilizan más para uso medicinal. La planta seca se utiliza como alimento para ganado y rastrojo. Las hojas secas de mazorca, que son conocidas como el totomoxtle, son utilizadas principalmente para las artesanías. Las hojas verdes son utilizadas para envoltura de alimentos y son conocidas como las corundas. La mazorca, por su parte, es el elote utilizado como alimentación. Los granos se utilizan para las ceremonias y para las adivinaciones. La caña se utiliza para la elaboración de golosinas y algunas artesanías. La raíz se utiliza como abono orgánico para la tierra y por último el olote se utiliza como desgranador, combustible y también como artesanía. Por su parte, el proceso de nixtamalización consiste, bueno, fue desarrollado por los antiguos pueblos mesoamericanos. El componente principal de este proceso es la cocción de los granos de maíz en la cal. Esto facilita la remoción del pericarpio y controla también la actividad microbiana. Además, mejora la absorción de agua y aumenta la gelatinización de los gránulos del almidón. Hay alguna variedad de alimentos que se preparan a base de maíz. Algunos de estos son el atole, las chalupas, los chilaquiles, el chimole, los elotes, las enfrijoladas, los esquites, el pinole, las quesadillas, los sopes, los tamales, los tlacoyos, las tlayudas, las tortillas, etcétera. Otros alimentos representativos son el frijol y el chile. Por su parte, el frijol es una semilla comestible. Es originaria de América. Se tienen vestigios de su cultivo desde hace más de 5.000 años. Su nombre en náhuatl es etl y fue uno de los alimentos básicos de los pobladores prehispánicos. Actualmente el frijol en México es parte de la dieta diaria, junto con el maíz y el chile. Cerca del 50% de la producción nacional se localiza en tres estados, en Durango, Sinaloa y Zacatecas. En otras zonas también existen variedades que son muy apreciadas. La variedad de frijol, se sabe que existen más de 70 variedades de frijol, las cuales reciben su nombre en función a su coloración y el lugar donde se producen. Estas se dividen en 7 grupos, que son los bayos, los negros, los blancos, los pintos, los moteados, los moros y los amarillos. El chile, por su parte, se sabe que desde la época prehispánica, el chile que se llama itzil o chili
Era ampliamente utilizado en Mesoamérica y hoy en día es uno de los ingredientes fundamentales característicos de la cocina mexicana. El chile provoca sensaciones en el gusto que no pueden ser consideradas ni dulces ni saladas, sino solamente picantes. Se sabe que los aztecas empleaban el chile no solo como parte fundamental de su dieta diaria, sino también que le habían asignado una notable diversidad de usos. Algunos tipos de chiles, bueno, se dividen en dos grupos, que son los frescos y los secos. En el grupo de los frescos tenemos a las chilacas, a los chiles de agua, a los chiles de árbol, al güero, al habanero, al jalapeño, al marisol, al piquín, al poblano y al trompo. Y en los secos tenemos al ancho, al cascabel, chilhuacle, al chipotle, al guajillo, al morita, al mulato, al pasilla y al rojo. Otros alimentos representativos son el cacao y el amaranto. El cacao, por su parte, recibe teobroma no, en su nombre científico. Significa alimento de los dioses. Los mayas lo conocían como cacao y los aztecas como cahuatl. El cacao es la semilla de un árbol cuyo fruto se da en las vainas que contienen entre 20 y 30 grados de 2 centímetros aproximadamente. Según investigaciones, esta planta fue descubierta y cultivada en el sureste de Mesoamérica por los olmecas y jugó un papel importante para los mayas también. Uno de los alimentos que se preparan a base de cacao es el chocolate. Bueno, era uno de los grandes deleites de la comida prehispánica de México. Era beber una jícara de chocolate, que este vocablo significaba agua espumosa. Era mejor conocido como el chocolate. Para prepararlo, tostaban las semillas secas del cacao en el comal, las molían en un metate al que le ponían brasas debajo para que la plasta no se hiciera correosa. Después se deshacían en agua fría, se endulzaba y se le añadían algunas hierbas aromáticas. Al servirlo lo batían y lo dejaban caer desde lo alto, lo vertían en un recipiente a otro para que éste estuviera más espumoso. Sin embargo, esta bebida no era para todos. Se sabía que las mujeres no podían gozar de esta receta. Durante el Imperio Azteca, solo los nobles o los guerreros distinguidos tenían derecho a consumir esta bebida, y el resto de la población solo tenía permitido beberla durante ciertas ceremonias. El amaranto fue uno de los cultivos prehispánicos de mayor relevancia. Este rivalizaba la importancia con el maíz y el frijol. Era consumido tanto en forma vegetal como en cereal, y su producción de grano vivió el máximo apogeo durante los periodos de los mayas y los aztecas. Esto cambió cuando llegaron los españoles porque prohibieron su cultivo y su consumo se consideraba como una pagana, y bueno, casi lograron quitarlo. Algunos estudios sostienen que se trató de una estrategia militar para mantener débil a la población y conquistar más fácilmente, pues el amaranto era un alimento de guerreros. En cuestiones de ritualidad se utilizaba para la elaboración de alimentos como atole, tamales, pinole y tortillas, y sus hojas se consumían como verduras. Además, con los granos de amaranto se preparaba una harina que se mezclaba con miel de maguey para formar una masa llamada tosali. Con ella se elaboraban figuras e imágenes de deidades utilizadas en diferentes cultos. Siguiente, porfa. Y por último, otros alimentos representativos eran los insectos y el nopal. Los insectos, por su parte, además de que son muy ricos, contienen múltiples bondades, eh, pero ganan terreno en los platillos de los mercados como en los tianguis. Están principalmente en las mesas de Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Entre los insectos que se consumían en Mesoamérica se encuentran los Etzacujitli, que son los huevecillos de la mosca, los escamoles, que son los huevos de hormiga, las hormigas llamadas chicatanas, las chinches acuáticas llamadas azayacatl, y los famosos alguajutles. El nopal, por su parte, el vocablo proviene del náhuatl, que es nopali, que significa nopal, y pali
cosa aplastada, y así se le llama a cualquiera de los cactus del género Oputla, que es la familia de las cactáceas. Abundan principalmente en las extensas áreas del territorio mexicano, principalmente en el centro y en el norte del país. Además, aportan calcio y hierro, pero también vitamina A y vitaminas del grupo B, y también es muy rico en fibra. Se sabe que el nopal, al igual que el maíz, fue un alimento muy importante durante la época prehispánica y también está presente en el símbolo cósmico que conocemos del águila en la serpiente de nuestra bandera. La gastronomía en lo social, cultural y ritual en México. Al igual que la vestimenta, la alimentación de las personas indicaba su clase social. La gente poderosa tenía acceso a ricos manjares, mientras que las demás personas tenían dietas más limitadas. Para entender la alimentación de las personas de la época prehispánica, hay que entender los rituales y las celebraciones que tenía cada alimento en específico, como el dios del maíz. De igual manera, los alimentos estaban muy relacionados con las emociones y sentimientos de cada persona. Los ingredientes de tierras mexicanas sin duda han contribuido a la mejora de otras gastronomías. Nuestros sabores y aromas se extienden a lo largo y ancho del mundo. Algunos de estos ingredientes son el maíz, el aguacate, la calabaza, el chile, el chocolate, el frijol, la guayaba, la vainilla, el nopal, el maguey, el tomate, el jitomate, entre muchos otros. Como anteriormente mencioné, la comida y la alimentación para las personas de Mesoamérica eran símbolo de estatus social. Y como aquí se puede ver, las comidas de la nobleza destacan el pescado blanco con chile amarillo y el mole con guajolote hecho de chile amarillo. Mientras que para la gente común había nopales, tortillas viejas y cosas mucho más sencillas. Actualmente en los pueblos y mercados mexicanos se ofrecen dulces, como son las alegrías, las obleas, las pepitorias, fruta cristalizada. Sin duda un sinfín de golosinas para todo público que conquistan el paladar con tan exquisitos sabores. Y hablando de bebidas, tenemos una gran variedad. Algunas muy famosas por todo el mundo como el tequila y el mezcal, pero algunas más locales y sencillas como el agua de horchata y Jamaica. Cada región de nuestro país se consumen diferentes bebidas, como la charanda de Michoacán, la damiana de Baja California, el sotol de Sonora o el tepache de Jalisco, todas estas con un valor muy rico y excepcional. Utensilios. Para empezar, los utensilios de molienda. Estos tradicionales de la cocina mexicana como el molcajete que tenemos en casa para hacer salsas y el metate que se utiliza para hacer masa y mole principalmente. La mayoría de las casas en México tienen uno de estos, mientras que para cocinar tenemos las cazuelas de barro, en donde principalmente se preparan caldos, el mole o los frijoles. Como anteriormente mencioné, los alimentos son de suma importancia para los sentimientos de las personas, tanto así que tenían dioses para cada uno de estos alimentos, como Sinteotl, el dios del maíz, o Mayagüel, el dios del pulque, entre muchos otros que tienen las personas de las culturas mesoamericanas. Otra parte muy importante son los tianguis, o tianquistli, como lo llamaban los mexicas, un mercado que se establecía por periodos predeterminados en las ciudades más importantes del Imperio Mexica, y el más importante de ellos fue el de Tlatelolco, el cual llegaba a albergar a más de 50,000 personas que vendían y compraban. Se vendían verduras, hierbas, aves, peces, obsidiana y minerales. Esto se pagaba mediante el trueque o usando las semillas de cacao como moneda. Aunque con diversas modificaciones, hasta ahora seguimos teniendo el tianguis para hacer diversas compras en nuestro día a día. A continuación les hablaremos de algunas piezas y vamos a observar cómo van cambiando a lo largo de los años y cómo las utilizaban algunas de las culturas prehispánicas.
Como mi compañero ya lo había mencionado, el metate es considerado un instrumento de molienda y era hecho con piedra basáltica porosa. Estaba acompañado por la mano o por un metarpil. Bueno, la época era el clásico de 200 a 900 después de Cristo y por lo general se hacía de 15 centímetros de alto por 29 centímetros de diámetro por 29 centímetros de largo por 50 de diámetro. El saumador de mango liso era utilizado para los rituales. Era principalmente para quemar incienso y causar humo aromático. El origen es en el altiplano central en la época del posclásico temprano del 900 al 1200 después de Cristo. El botellón era principalmente para contener líquidos o agua y era hecho de alfarería. El origen es de la Cuenca de México en la época del posclásico medio de 1200 al 600 antes de Cristo. Para servir su comida utilizaban platos hechos igual de alfarería y la mayoría eran de la época maya, del posclásico tardío de 1200 al 1521 después de Cristo. Para también hicieron cacao, que era a base de barro blanco, y este lo utilizaban para, más que nada para decoración y artesanía. En las ollas había una gran variación, ya que había sin asas o con asas, o con vertederos tubulares o sin ellos. Algunos de ellos son de la Cuenca de México, en la época clásico temprano, o en el posclásico tardío. En las vasijas, construyeron una vasija múltiple que ahora es conocido como salseras, que son para utilizarse más que nada varias salsas. Y bueno, el origen es desconocido, pero la época es del 200 al 900 después de Cristo. Los apaxles eran unas ollas de paredes altas, más que nada utilizadas como platos hondos, igual que los cuencos. Los cucharones se utilizaban para verter líquidos en recipientes más pequeños. Los cántaros se utilizaban más que nada para transportar agua y las piedras basílicas se utilizaban más que nada para hacer salsas o aderezos. Bueno, a continuación podemos ver cómo había diversos utensilios para la misma utilidad. Por ejemplo, estos, que son los instrumentos de molienda que anteriormente mencionaron nuestros compañeros. La exquisita comida prehispánica requirió de instrumentos de molienda que eran en forma típica los molcajetes tripoide de piedra basáltica. En él se machacaban los ingredientes para aderezar los alimentos. El que tenemos aquí es de la época clásica y solía usarse con un temolot o mano de molcajete como el que se muestra en la imagen en medio. En el caso del metate que tenemos en el tercer lugar, se necesitaba de un objeto cilíndrico horizontal a manera de rodillo para poder moler los granos, por lo cual se inventó el metlalpil. A continuación tenemos las ollas. La olla era el elemento supremo en la vasija doméstica de las familias prehispánicas. Gozó de amplia popularidad y por lo tanto fue objeto de constantes cambios e innovaciones. Estos son algunos de los ejemplos. Podemos observar que algunas tienen dos asas verticales laterales que facilitaban su manejo, pero también podemos encontrar otras de cuerpo globular y cuello corto, tripoides, de cuello curvo,
con aplicaciones al pastillaje o de cerámica bastante colorida, como la última que se muestra. Ahora tenemos a los cajetes y molcajetes. Su diseño es bastante parecido al que ya se explicó en las diapositivas anteriores. La única diferencia es que estos, debido a sus características y atributos iconográficos, las coloca dentro del rango de la cerámica diagnóstica, lo que quiere decir que tenían un valor más suntuario que utilitario. Y ya para finalizar, no está de más mencionar algunos utensilios extra que también eran bastante comunes, como los vasos, las jarras, los cucharones y el patojo, que se utilizaba principalmente para servir alimentos calientes. La mayoría estaban elaborados con pasta café y acabado rugoso. Y eso, bueno, aquí está nuestra bibliografía, que fue del libro de la Fundación Cultural de Gastronomía Prehispánica, y pues eso sería todo de nuestra parte.